Mi hermana perfecta me acusó de robar $15 y mis padres me echaron a la calle. Pero cuando arrestaron a mi hermana por fraude masivo y perdieron todos sus ahorros, vinieron suplicando ayuda y los dejé en visto. Tengo 28 años, trabajo en una ferretería y manejo una pequeña tienda online que apenas está despegando. Y necesito contar esta historia porque lo que me pasó hace como 2 años todavía me hierve la sangre cada vez que lo pienso. Supongo que debería empezar por el principio. Cuando mi negocio de joyería artesanal se fue al carajo por una combinación de mala suerte y, ya sabes, una pandemia global que básicamente destruyó todo lo que había construido. No es que fuera millonaria ni nada, pero me alcanzaba para vivir, para pagar mi alquiler, para sentirme como una persona funcional y adulta. Y entonces llegó el 2020, y todo se derrumbó como castillo de naipes. Mi hermana Amanda siempre fue la estrella de la familia, la verdad. Desde que éramos chicas, ella era la que sacaba las mejores notas, la que tenía el novio perfecto, la que conseguía los trabajos increíbles. Yo era más bien la artista rara de la familia, la que hacía pulseras y collares en lugar de estudiar administración de empresas, como mis padres querían. Amanda se casó con Derek cuando tenía como 24 años. Montó su propia empresa de productos de belleza y cuidado personal que aparentemente iba súper bien, y mis padres no paraban de hablar de lo orgullosos que estaban de ella. Yo mientras tanto estaba en mi apartamento pequeño haciendo joyas a mano y vendiéndolas en ferias de artesanías y en Etsy, feliz con mi vida pero definitivamente no siendo la hija estrella. Cuando mi negocio empezó a hundirse, y cuando digo hundirse, digo que literalmente no podía pagar el alquiler y estaba comiendo fideos instantáneos todos los días, tragué mi orgullo y llamé a mis padres. Les expliqué la situación, que necesitaba ayuda temporal, que solo necesitaba un lugar donde quedarme mientras me reorganizaba y encontraba un trabajo estable. Mi mamá me dijo que lo hablaría con mi papá y que me llamaría de vuelta. Pasaron 3 días, y quien me llamó fue Amanda. Me dijo, «Oye, Rachel, escuché que estás pasando por un momento difícil. ¿Por qué no vienes a quedarte con nosotros por un tiempo? Tengo espacio en la casa, puedo prestarte algo de dinero para que te estabilices, y además necesito ayuda en el negocio, así que podrías trabajar para mí y ganar un sueldo mientras te recuperas». Honestamente me sorprendió porque Amanda y yo nunca fuimos súper cercanas. No es que nos odiáramos ni nada, pero ella siempre estuvo en su mundo perfecto y yo en el mío. Pero en ese momento yo estaba desesperada, tipo realmente desesperada, así que acepté. Pensé, bueno, es mi hermana, es familia, y está ofreciendo ayuda cuando más la necesito. Qué ingenua fui, en serio. Me mudé de vuelta a mi pueblo natal en marzo del 2021. Me acuerdo perfectamente de la fecha porque fue justo después de mi cumpleaños número 26 y me sentía como una fracasada total regresando a casa sin nada. Amanda me instaló en el cuarto de huéspedes de su casa, que era enorme por cierto, tipo, una de esas casas modernas con 3 pisos y jardín gigante. Derek trabajaba en no sé qué cosa de finanzas y casi nunca estaba en casa. Amanda me explicó que su negocio consistía en importar productos de belleza y cuidado personal y venderlos online y en tiendas boutique. Aparentemente le iba increíblemente bien. Tenía como 10 empleados y un almacén completo de inventario. Mi trabajo consistía básicamente en empacar pedidos, actualizar el inventario, contestar emails de clientes, ese tipo de cosas. Así, no era difícil, pero era aburrido y repetitivo. Amanda me pagaba como $800 al mes, que no era mucho, pero considerando que no pagaba renta ni comida, supuse que estaba bien para empezar. Mis padres vivían como a 20 minutos de ahí, y los veía ocasionalmente para cenas familiares, donde básicamente escuchaba a Amanda hablar de lo bien que le iba en el negocio, mientras yo me sentaba ahí como una perdedora comiendo el pollo asado de mi mamá. La cosa es que Amanda era bastante exigente como jefa. Me llamaba a las 11 de la noche para preguntarme si había actualizado no sé qué cosa en el sistema, me mandaba mensajes a las 6 de la mañana, diciéndome que necesitaba que fuera al almacén temprano, porque llegaba un envío importante. Derek nunca decía nada, solo se iba a trabajar temprano y regresaba tarde, y cuando estaba en casa se encerraba en su oficina. Yo pensaba, bueno, esto es temporal, en unos meses ahorro un poco de dinero, encuentro un departamento barato y me largo de aquí. Pasaron como 4 meses y yo había logrado ahorrar unos $500, que no era mucho pero era algo. Los tenía en mi cuenta de banco, y estaba empezando a buscar apartamentos y trabajos más estables, cuando un día, era julio creo, revisé mi cuenta bancaria y estaba en cero, completamente vacía. Me entró un pánico horrible. Llamé al banco inmediatamente pensando que me habían hackeado o algo así. Me dijeron que había habido una transferencia de los $500 a otra cuenta 2 días antes,
autorizada con mi información de seguridad. Me quedé helada. Revisé todos mis movimientos. No había hecho ninguna transferencia. Cambié todas mis contraseñas. Llamé al banco de nuevo para reportar el fraude. Y estaba en modo crisis total cuando llegó Amanda a la casa. Le conté lo que había pasado, y ella se puso toda preocupada. Me dijo que qué horrible, que seguramente era un hacker, que debía tener más cuidado con mi información personal. Yo estaba devastada porque ese dinero era literalmente todo lo que tenía. Pasaron como 3 días. Y yo estaba todavía lidiando con el banco, tratando de recuperar mi dinero, cuando mis papás me llamaron y me dijeron que fuera a su casa inmediatamente, que necesitaban hablar conmigo de algo urgente. Fui pensando que tal vez querían darme ánimos sobre lo del robo del banco o algo así. Llegué y estaban los dos sentados en la sala con caras súper serias. Y Amanda también estaba ahí con Derek. Y yo pensé, ¿qué está pasando? Mi papá fue directo al grano. Me dijo, Rachel, tenemos evidencia de que tú robaste $15,000 de la cuenta familiar. Me quedé ahí parada, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Dije, ¿qué? ¿De qué están hablando? Mi mamá empezó a llorar y dijo que no podía creer que su propia hija les robara después de todo lo que habían hecho por mí. Yo estaba en shock total. Literalmente no podía entender qué estaba pasando. Les dije que yo no había robado nada, que ni siquiera sabía de qué cuenta estaban hablando. Amanda entonces sacó su laptop y me mostró evidencia de transferencias que supuestamente yo había hecho desde mi computadora usando la información de la cuenta de ahorro familiar que mis padres tenían para emergencias. Me enseñó fechas, horarios, direcciones IP, todo. Y lo peor es que las transferencias supuestamente se habían hecho cuando yo estaba sola en la casa de Amanda, trabajando en la computadora, del cuarto de huéspedes. Yo seguía diciendo que no, que yo no hice eso, que alguien más tuvo que hacerlo, pero mientras más hablaba, más furioso se ponía mi papá. Me gritó que era una mentirosa, una ladrona, una desagradecida que había abusado de la generosidad de mi hermana. Mi mamá no paraba de llorar diciendo que cómo pude hacerles eso después de que Amanda me dio un techo y un trabajo cuando nadie más lo haría. Intenté defenderme, les dije que revisaran bien, que esto no tenía sentido, que yo acababa de ser víctima de robo bancario también. ¿No era obvio que algo raro estaba pasando? Pero mi papá solo seguía gritando, y Amanda estaba ahí sentada con cara de víctima llorando, y diciendo que ella me había abierto las puertas de su casa, y así le pagaba. Derek no decía nada, solo miraba el piso con cara incómoda. Al final mi papá me dijo que tenía media hora para sacar todas mis cosas de la casa de Amanda, y que no quería volver a verme nunca. Que era una vergüenza para la familia, que le había roto el corazón a mi madre, y que si no me iba voluntariamente llamaría a la policía. Mi mamá solo seguía llorando y diciendo cosas como, ¿en qué me equivoqué contigo? ¿Cómo criamos a alguien así? Volví a la casa de Amanda en un estado como de shock automático. Ella me siguió y me observó mientras metía mis cosas en 2 maletas y una mochila. Literalmente era todo lo que tenía en el mundo en ese momento. Le pregunté por qué estaba haciendo esto, por qué me estaba mintiendo, y ella solo me miró con esta cara fría que nunca le había visto y me dijo, deberías haber planeado mejor tu vida, Rachel. Y eso fue todo. Derek apareció brevemente. Me miró como con lástima, pero no dijo nada, y me fui de esa casa con mis 2 maletas sin tener idea de a dónde ir. No tenía dinero, no tenía trabajo aparte del que acababa de perder, no tenía familia, porque básicamente me habían desconocido completamente. Me quedé esa noche en un albergue del Ejército de Salvación que había en el pueblo, de esos donde te dan una cama y una comida si calificas como persona en necesidad. Ahí estaba yo, 26 años, durmiendo en un albergue rodeada de gente que había perdido todo, y yo era una de ellas. Me la pasé llorando toda la noche tratando de entender qué había pasado, cómo mi propia hermana me había hecho esto. Los siguientes meses fueron, honestamente, los peores de mi vida. Conseguí trabajos temporales haciendo lo que fuera, limpiar casas, trabajar en restaurantes de comida rápida, cualquier cosa que me diera dinero inmediato. Dormí en ese albergue por como 3 semanas hasta que una señora mayor, que conocí ahí, la señora Martínez se llamaba, me dijo que podía quedarme en su sofá por un tiempo si la ayudaba con las compras y el aseo, porque ella tenía artritis y se le hacía difícil. Me quedé en su casa como 2 meses, durmiendo en un sofá destartalado, pero al menos tenía un techo. Durante todo ese tiempo traté de contactar a mis padres varias veces. Les mandé mensajes, emails, traté de llamarlos, pero nunca contestaron. Una vez fui a su casa y mi papá me gritó desde la puerta que me fuera o llamaría a la policía. Mi mamá ni siquiera salió a verme. Intenté explicarles que yo no había robado nada, que Amanda me había tendido una trampa,
pero no querían escuchar. Para ellos yo era la hija drogadicta ladrona que había traicionado a la familia, y Amanda era la santa que había intentado ayudarme, y yo le había pagado mal. En septiembre conseguí trabajo en una panadería pequeña que estaba buscando a alguien para el turno de madrugada. Tenía que levantarme a las 3 de la mañana para estar ahí a las 4, pero pagaban $10 la hora y me daban pan gratis para llevar a casa, lo cual era básicamente una bendición en ese momento. La señora Martínez me seguía dejando quedar en su sofá a cambio de ayuda, y así fui sobreviviendo día a día. Dejé de intentar contactar a mi familia porque obviamente no servía de nada. En noviembre, uno de los clientes regulares de la panadería, un señor llamado Tom, que era dueño de una ferretería en el pueblo, me ofreció un trabajo. Me dijo que había notado que yo era muy trabajadora y confiable, y que necesitaba a alguien para ayudar en su tienda porque estaba expandiendo el negocio. Me ofreció $14 la hora con beneficios después de 3 meses. Acepté inmediatamente. Dejé la panadería en buenos términos y empecé en la ferretería en diciembre. Para ese entonces ya había ahorrado lo suficiente para rentar un estudio pequeñísimo, básicamente un cuarto con cocina y baño compartido, pero era mío, y no tenía que dormir más en el sofá de la señora Martínez, aunque la visitaba seguido porque se había portado increíble conmigo. El trabajo en la ferretería resultó ser una bendición disfrazada. Tom me enseñó un montón sobre herramientas, construcción, reparaciones del hogar, todo ese tipo de cosas. Yo absorbía toda esa información como esponja, porque finalmente sentía que estaba aprendiendo habilidades útiles. También empecé a hacer amigos ahí, gente normal y trabajadora que no me juzgaba por mi situación. Poco a poco fui sintiéndome más estable, más como una persona real otra vez. Para marzo del 2022, o sea, como un año después de que me habían echado, yo ya estaba bastante establecida en la ferretería. Tom me había dado un aumento y más responsabilidades, y yo estaba ahorrando dinero lentamente. Todavía hacía joyas en mis ratos libres, pero ahora eran más como un hobby que un negocio. No había tenido ningún contacto con mi familia en todo ese tiempo, y honestamente había empezado a aceptar que probablemente nunca lo volvería a tener. Y entonces, un día de abril, recibí un mensaje de Derek en Facebook. Era la primera vez que alguien de esa parte de mi vida intentaba contactarme en más de un año. El mensaje decía algo, como: Rachel, sé que probablemente no quieres saber nada de nosotros, pero necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre Amanda y tus padres. Por favor, llámame. Dejó su número. Estuve como 2 días debatiendo si llamarlo o no. Parte de mí quería ignorarlo completamente, pero otra parte tenía curiosidad de qué podía ser tan urgente. Finalmente lo llamé. Y Derek sonaba desesperado. Me dijo que todo se había ido al infierno, que Amanda estaba en problemas legales serios, que los ahorros de mis padres habían desaparecido, que necesitaban ayuda. Le dije: espera, frena, explícame qué está pasando. Y entonces Derek me soltó toda la historia. Resulta que Amanda nunca había estado importando productos de belleza legítimos. Había estado comprando productos falsificados baratos de China, tipo imitaciones de marcas caras, y vendiéndolos como si fueran originales. Al principio le fue bien porque la gente no se daba cuenta, pero eventualmente varias clientas empezaron a tener reacciones alérgicas severas a los productos. Una mujer terminó en el hospital con quemaduras químicas en la cara por un supuesto suero de vitamina C que Amanda le vendió. La mujer la demandó, y eso destapó toda la operación. Las autoridades investigaron el negocio de Amanda y descubrieron que no solo estaba vendiendo productos falsificados, sino que también estaba evadiendo impuestos y usando dinero de inversionistas, incluyendo el dinero de la cuenta de ahorros de mis padres, para mantener la apariencia de éxito mientras el negocio realmente estaba quebrando. El dinero que supuestamente yo había robado era en realidad dinero que Amanda había sacado para cubrir sus deudas, y me había culpado a mí para desviar la atención y para poder sacar aún más dinero de mis padres con la excusa de que estaba recuperándose de mi supuesto robo. Derek me dijo que él no sabía nada de esto, que Amanda le había mentido todo el tiempo, que cuando todo salió a la luz él se quedó en shock. Amanda ahora enfrentaba cargos criminales por fraude, venta de productos peligrosos, evasión de impuestos, un montón de cosas. El negocio estaba cerrado. Todas las cuentas bancarias estaban congeladas por la investigación, y mis padres habían perdido básicamente todos sus ahorros de retiro que Amanda les había convencido de invertir en su negocio. Me quedé en silencio procesando todo esto. Derek seguía hablando, diciendo que mis padres estaban devastados, que se habían dado cuenta de que habían cometido un error terrible conmigo, que Amanda les había confesado que me había tendido una trampa, que necesitaban ayuda porque no tenían dinero para los abogados de Amanda ni para sus propios gastos.
Me estaba pidiendo ayuda. A mí. Después de lo que me habían hecho. Le dije a Derek, déjame entender esto bien. Amanda arruinó mi vida, me robó mi dinero, convenció a mis padres de que yo era una ladrona, hizo que me echaran sin nada, y ahora que todo su castillo de mentiras se derrumbó. ¿Quieren que yo les ayude? Derek empezó a balbucear algo sobre familia y segundas oportunidades, y yo le corté. Le dije, gracias por contarme qué pasó realmente, pero la respuesta es no, colgué. Como 2 semanas después, mi mamá me llamó. Fue la primera vez que escuchaba su voz en más de un año. Estaba llorando, diciendo que lo sentía mucho, que habían sido terribles conmigo, que Amanda les había mentido sobre todo, que por favor los perdonara, que necesitaban ayuda. Yo estaba en mi turno en la ferretería cuando me llamó y tuve que salir afuera para no hacer una escena. Le escuché llorar y suplicar por como 5 minutos y no sentí nada. Tipo, esperarías que sintiera algo, ¿no? Lástima, enojo, tristeza, algo, pero solo sentía este vacío frío. Le dije, mamá, cuando yo necesité ayuda, cuando yo les supliqué que me creyeran, me llamaste ladrona y me echaste a la calle. Preferiste creer las mentiras de Amanda antes que darme el beneficio de la duda. Viví en un albergue, dormí en el sofá de una extraña, trabajé turnos de madrugada, solo para sobrevivir. Y nunca, ni una sola vez en todo ese tiempo, intentaste contactarme o preguntarte si tal vez te habías equivocado. Ahora que Amanda resultó ser la mentirosa, y ustedes perdieron su dinero, ¿quieren que yo resuelva sus problemas? No. Suerte con todo. Y colgué. Mi mamá intentó llamarme como 10 veces más ese día. No contesté. Mi papá me mandó emails largos explicando cómo Amanda los había manipulado, cómo se sentían horribles por lo que me hicieron. Los borré sin leer después del primero. No quería saber. Derek me mandó otro mensaje diciendo que por favor reconsiderara, que la familia era importante. Le bloqueé. Lo irónico de todo esto es que justo cuando mi familia se estaba desmoronando y viniendo a pedirme ayuda, mi vida finalmente estaba mejorando. Tom me había promovido a gerente asistente de la ferretería con un salario decente. Había empezado a vender mis joyas online otra vez, pero ahora con un enfoque diferente, más artesanal y único, y estaba teniendo más éxito que antes. Apliqué para una pequeña beca para emprendedores que habían superado adversidades significativas, y la gané. Fueron como $5,000 para invertir en mi negocio. Usé ese dinero para comprar mejores materiales y equipo para hacer joyas, y monté una tienda online apropiada. Para junio del 2022. Estaba ganando casi tanto con las joyas como con mi trabajo en la ferretería. Tom fue súper comprensivo y me dejó reducir mis horas para dedicarle más tiempo a mi negocio. Para septiembre ya estaba ganando suficiente con las joyas que dejé la ferretería, aunque seguimos siendo buenos amigos y todavía voy a visitarlo. Mientras tanto, escuché por el chisme del pueblo que Amanda había aceptado un acuerdo con la fiscalía y estaba cumpliendo libertad condicional, además de pagar multas enormes que probablemente nunca terminaría de pagar. Derek se divorció de ella como en agosto. Mis padres tuvieron que vender su casa grande y mudarse a un apartamento pequeño porque no podían mantener los pagos sin sus ahorros. Mi papá tuvo que volver a trabajar aunque ya tenía como 62 años y planeaba retirarse. No voy a mentir y decir que no sentí satisfacción cuando me enteré de todo eso. ¿Sabes lo que se siente ver a la gente que te destruyó la vida sufrir las consecuencias de sus propias acciones? Es como una vindicación extraña. No es que yo hubiera hecho nada para causarles problemas. Ellos solitos se cavaron su tumba, pero verlo pasar se sentía como justicia cósmica o algo así. Mi mamá todavía intenta contactarme cada tanto. Me manda mensajes en mi cumpleaños, en Navidad, diciéndome que me extraña, que quiere arreglar las cosas. No le contesto. Mi papá dejó de intentarlo después de que ignoré como 20 emails. Amanda me mandó una carta hace unos meses, escrita a mano, pidiéndome perdón y diciendo que estaba en terapia trabajando en sus problemas. La rompí sin terminar de leerla. Derek me desbloqueó y me mandó un mensaje hace poco diciendo que él también lo sentía por no haber dicho nada cuando sabía que algo no estaba bien. Le contesté, ok, y lo dejé ahí. La verdad es que no sé si algún día podré perdonarlos. Supongo que hay gente que diría que debería ser la persona más grande, que la familia es familia, que todos merecen segundas oportunidades. Pero yo estuve ahí, parada en la sala de mis padres mientras me llamaban ladrona y me echaban sin importarles si tenía a dónde ir. Estuve trabajando turnos de madrugada con el cuerpo adolorido solo para poder comer. Estuve llorando en ese sofá prestado preguntándome qué había hecho para merecer todo eso. Y ellos no estuvieron ahí para nada de eso, porque creyeron las mentiras de Amanda sin cuestionar nada. Ahora tengo 28.
Mi negocio de joyas va bien. Estoy ahorrando para comprar un lugar propio. Y finalmente siento que tengo control sobre mi vida. Hice amigos nuevos que son más familia para mí que mi familia de sangre jamás fue. La señora Martínez viene a cenar a mi apartamento una vez al mes. Y yo la ayudo con sus compras. Tom me invita a las barbecues familiares que hace. Tengo una vida que construí yo sola desde cero, después de que me quitaran todo. ¿Y mi familia? Que lidien con las consecuencias de sus acciones. Amanda jugó juegos estúpidos. Y ganó premios estúpidos. Mis padres eligieron creerle a la hija que les mostraba lo que querían ver en lugar de defender a la hija que realmente necesitaba ayuda. Esas fueron sus decisiones, no las mías. Yo solo estoy viviendo mi vida. Y la verdad, estoy bastante bien sin ellos. A veces me pregunto si soy una mala persona por no querer perdonarlos. Pero luego me acuerdo de esa noche en el albergue, con mis 2 maletas y sin un centavo, y me acuerdo de que merezco rodearme de gente que me valora y me cree. Y esa gente definitivamente no incluye a Amanda ni a mis padres. Tal vez algún día cambie de opinión, no sé. Pero por ahora, estoy bien con cómo están las cosas. Más que bien, la verdad.